Dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, esos son mis coros que yo siempre canto cuando no me ayudan a cantar. Esos son mis himnos, amén. Pero vamos a leer la palabra de Dios, hermano, por causa del tiempo vamos a ir avanzando. Salmos capítulo 92, verso 10. Salmos capítulo 92, el verso 10 vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Salmos capítulo 92, el verso 10. Aleluya. Dice la palabra de Dios: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Una vez más. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y seré ungido con aceite fresco. Diga, seré ungido con aceite fresco. Gloria a Dios, dándole un aplauso a la palabra de Dios. Usted puede estar cómodo. Gloria a Dios. Y quiero hablar esta mañana sobre ese tema, el desafío espiritual tras la pandemia. Amén. Y es su título que he colocado de esto, es un espíritu de recuperación. El espíritu de recuperación. Y lo he colocado con E mayúscula, porque no me estoy refiriendo al espíritu del hombre, sino al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que puede traer recuperación. Amén. Y pensando en esto, hermano, hemos estado orando por esto. Lo importante que es orar por recuperarnos. Yo no sé cuántos han sido afectados con todo esto. Y seguro, hermano, hablándolo materialmente, algunos han sido afectados, pero otros han sido afectados espiritualmente. Y en medio, hermano, de un escenario tan inédito, hermano, que en todo el mundo hizo temblar los cimientos de la humanidad. Las pérdidas tras la pandemia, hermano, ha sido desastrosa. Donde miles han muerto a través de este virus llamado COVID-19. Que no solamente se ha llevado gente de este mundo, sino que también ha afectado a grandes hombres del reino de Dios, como nuestro gran evangelista Elí Hernández, que este año falleció a causa de este virus. Y muchos, como el hermano Guevara ahí en España, entre otros que no recuerdo sus nombres. Este año, hermano, del reino de Dios han muerto muchos hombres que han marcado una diferencia en la iglesia. Literalmente, hermano, este tiempo que nos ha tocado que vivir ha sido un tiempo donde las fuerzas, tanto físicas como emocionales, y las relaciones intrafamiliares, hermano, y financieramente hablando, ha afectado la sociedad. Usted puede prender las noticias, mirar las noticias, hermano, cómo esta situación durante meses nos tuvo confinados, nos tuvo con miedo, nos tuvo con temor. Y aún, hermano, personas perdieron tal vez sus trabajos, perdieron sus empresas. Algunos fueron a la quiebra tras esta pandemia. Literalmente, entonces, este tiempo que nos ha tocado vivir ha sido un tiempo donde las fuerzas, tanto físicas como emocionales, amén, han afectado la vida del ser humano. Los problemas mentales y psicológicos, dice que aumentaron el 60% en Colombia en tiempo de cuarentena. Yo estaba mirando cuando comenzó todo esto, como los jóvenes se volvieron agresivos. Un joven de 16 años, ahí en el sector o en la parte de la costa, cogió o tomó a un vigilante a golpes, porque el encierro solamente causó desespero, amén, en la humanidad, a tal punto de llevarlos a una depresión. Yo recuerdo que un día me tocó que sacar a mi hijo Joseph David, porque de un momento a otro entró en un desespero a llorar, porque no podía salir a la calle. Tuvimos que salir y dar una vuelta.
hermano, todo esto debido a toda esta situación tras la pandemia. Entonces, los problemas mentales y psicológicos aumentaron el 60% en Colombia en tiempo de cuarentena. Se dice que las personas sufrieron de nervios un 53%. Se dice que las personas tuvieron cansancio sin motivo un 52%. Se dice que la impaciencia afectó al ser humano aquí en Colombia un 45%. Y que dice también que la rabia y la ira aumentó en un 32%. También se dice que las personas entraron en desesperanza un 32%. Todo esto ha traído desesperación hasta el punto de llevar a una persona al suicidio. Esto, hermano, esto trajo reacciones en el cuerpo cuando no se sufre nada. Personas que no tenían ningunos síntomas en su vida fueron afectados por todos estos porcentajes en su vida. Hermano, esto ha afectado de una manera tan desastrosa la vida del ser humano, no solamente en Colombia. Esto ha afectado a los Estados Unidos. Esto ha afectado grandes potencias del mundo. Amén. Y esto solamente hablando de nuestro país, Colombia, porque prácticamente todo el mundo quedó afectado tras la pandemia. Gloria a Dios. Ahora, mi hermano, el desafío que tienen los dirigentes de cada nación es cómo van a levantar el complejo futuro que dejó la pandemia. Las economías, sus infraestructuras están mirando cómo logran sacar al menos un promedio de la pobreza. En América Latina el desafío es cómo logran sobreponerse a la desigualdad que hoy y ante muchos países. Ahora, hermano, tratando de mirar todo esto y tratando de llevarlo, mi hermano, al mundo espiritual, o a lo que nosotros llamamos iglesia. Amén. Este problema no solamente afectó, mi hermano, al mundo entero, sino que la iglesia de alguna manera ha sido afectada tras esta pandemia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, este problema que afectó, amén, a muchas personas, las grandes economías del mundo y sus gobiernos, también el mundo espiritual. Amén. Tras esta pandemia tenemos un desafío de cómo nos vamos a recuperar y cómo nos vamos a levantar. Si los grandes dirigentes de esta tierra están pensando, amén, en economía, están pensando en números, en cómo levantar, hermano, la economía de todo un mundo que ha sido afectado. Amén. Hay dirigentes que están pensando cómo es que van a levantar el ánimo de todos sus trabajadores, o grandes empresarios, cómo levantar el ánimo de todos sus trabajadores. Es menester esta mañana, mi hermano, venir a predicarle la palabra de Dios a ustedes. Amén, porque yo sé que de alguna manera usted también ha sido afectado tras la pandemia. Yo sé que de alguna manera esto también lo ha tocado a usted. Yo sé que de alguna manera usted ha salido herido de toda esta gran batalla que hemos tenido que sufrir durante todo este tiempo, cuando no teníamos la oportunidad de congregarnos, sino que tener que transmitir desde la casa, y usted tener que conservarse en su casa y leer la palabra de Dios. Y tal vez pasaron días en que usted no alabó a Dios, y tal vez pasaron días que tal vez usted no se arrodilló a orar, y tal vez pasaron días en que usted perdió la pasión. Yo creo que hay un gran desafío en esta iglesia esta mañana, de cómo nos vamos a recuperar espiritualmente y de cómo nos vamos a levantar espiritualmente tras esta pandemia que ha afectado la iglesia. Aleluya. Yo no sé si usted tiene las mismas fuerzas que tenía al principio. Yo no sé cómo están sus fuerzas esta mañana. Pero mi hermano, ese ha sido un tiempo de mucha pérdida espiritual, mucha pérdida emocionalmente, financieramente, donde hogares se han perdido, hogares se han, amén, disolucionado, mi hermano. Hogares, hermano, han perdido afecto, hogares han perdido amor, hasta el punto que hogares son destruidos, mi hermano. Y creyentes también han desertado de la iglesia
iglesia. Y hermano, templos fueron cerrados durante esta pandemia. Y entregaron porque hermano, no pudieron cómo sostener la situación. Nosotros estuvimos a punto de entregar este lugar. Pero yo me pongo a pensar, aleluya, el desafío que tiene cada pastor y el desafío que tiene cada líder en este tiempo. Aunque la pandemia nos ha afectado, no es el tiempo de quedarnos allí afectados. Es el tiempo de levantarnos y es el tiempo de recuperarnos. Es el tiempo, aleluya, de que usted tiene que dar un paso adelante y es el tiempo de que usted tiene que elevarse en el espíritu. No es el tiempo de quedarnos allí sentados, es el tiempo de recuperarnos, aleluya. Yo vengo a desafiarlo a usted, mi hermano. Yo no sé cómo vino usted esta mañana, yo no sé con qué está usted luchando, yo no sé si por su mente está pasando, no tengo deseos de volver a la iglesia, porque eso ha pasado con muchos, no sé si de esta iglesia, pero muchos han dejado, aleluya, de vivir como hijos de Dios tras esta pandemia. Y lo que yo le he dicho a los que me han estado ayudando, es el tiempo de recuperar a aquellos que han sido afectados tras la pandemia. Es el tiempo de levantar a aquellos que han sido de alguna manera afectados con esta situación, hablándolo en el sentido espiritual. Y quiero decirle, mi hermano, que esta mañana la unción de Dios está en este lugar para levantar a sus hijos, para levantar a su pueblo, para recuperar a su pueblo, para restaurar a su pueblo. ¿Será que hay alguien en esta mañana que tiene deseo de ser recuperado por el Espíritu de Dios? Si usted siente deseo, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Es un tiempo donde las personas necesitan recuperar sus fuerzas, porque uno escucha aún de jóvenes, amén, que no tienen fuerzas para seguir, cuando la Biblia habla de que los jóvenes son la fuerza. Amén, gloria a Dios. Uno escucha de hoy en día jóvenes que ya no quieren volver a la iglesia. Entonces esa persona necesita el espíritu de recuperación, y ese es el desafío: hacer, aleluya, que el espíritu de recuperación venga a su vida y retome fuerzas, aleluya, de volver a servirle a Dios con todo el corazón. Hermano, yo le voy a decir, hay gente que ha perdido el deseo de servirle al Señor, pasión por servirle al Señor, pero esta mañana es una mañana de victoria, porque esta mañana usted puede recuperarse, esta mañana usted puede levantarse en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. La recuperación es una adquisición de lo que antes se poseía. Escuche esto: la recuperación es una adquisición de lo que antes se poseía. Es dar una vuelta a una persona, a una cosa o estado normal después de atravesar una situación negativa. Es eso, hacer que la persona se dé la vuelta y pueda hacer un par en su vida y decirle, mire, usted puede volver a recuperarse. Es hacer, amén, que la persona vuelva a recuperar su primer estado. La palabra recuperación proviene de la palabra, vocablo latino, recuperativo, que se hace alusión a la acción de recuperar, o sea, volver a tener lo que se perdió. Eso es recuperar, volver a tener lo que se perdió. Yo quiero que piense por un momento, ¿qué ha perdido usted tras la pandemia? ¿En qué necesita usted ser restaurado tras la pandemia? Porque eso es recuperación, es volver a tener lo que se ha perdido. El Señor en cierta ocasión, hablando a las iglesias, dijo, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aló. El Señor lo que está diciendo es, Dios, reconozco que tienes estas obras, pero has perdido algo, has perdido tu primer amor. Entonces hay que volver a retomar lo que se ha perdido. Si hay algo que necesitamos en este día más que nunca, mi hermano, es el espíritu de recuperación en nuestra vida. Y no estoy hablando del espíritu con E minúscula, que representa al hombre, sino el espíritu con E mayúscula, que representa al Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos puede levantar, es el único que nos puede recuperar, es el único que nos puede ayudar a salir de esta crisis espiritual, emocional
nos hallamos en este tiempo. Aleluya. Necesitamos el espíritu de recuperación, porque de alguna manera hemos quedado heridos tras la pandemia. Aleluya. Hemos quedado, hermano, asediados tras la pandemia. Aleluya. Algunos perdieron su nivel de oración. Aleluya. Otros su amor por congregarse. Otros se fueron. Gente quedó sin fuerza, mi hermano, porque ese era el propósito también tras esta situación. Cómo lograr que la iglesia se dispersara, cómo lograr que la gente perdiera la fe. Porque, hermano, en tiempo de pandemia hubo gente que perdió la fe. Amén. Pero gracias al Señor que hay una parte en la Biblia que dice: Señor, tú aumentas mis fuerzas, Señor. Aleluya. Señor, aumenta mi fe, Dios mío. Hubieron oraciones en la Biblia que ellos pidieron: Señor, aumentanos la fe y enséñanos a orar. Esa palabra es poderosa para nosotros esta mañana, porque eso nos incita, mi hermano, todos los días a decirle: Señor, sí, hemos sido heridos tras esta pandemia, pero el desafío que tenemos, Dios mío, es volvernos a levantar. Señor, aumenta mi fe. Señor, enséñame a orar. Pon fuego dentro de mis huesos. Pon fuego dentro de mi corazón. Dios mío, pon fuego, pon fuego, pon fuego. ¿Será que hay alguien que puede orar hacia esta mañana? Pon fuego en mis huesos. Escuche eso. Porque necesitamos el espíritu de recuperación. Porque 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Escuche esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, amén, sea de Dios y no de nosotros. Escuche esto una vez más: para que la excelencia del poder sea de Dios. Él es el único, mi hermano. Separados de Él nada podemos hacer. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Usted tiene un tesoro dentro de ese barro que sucede. Usted tiene dentro de usted algo poderoso que se llama el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él es el que le va a dar la fuerza. Él es el que lo va a levantar a usted. Aleluya. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y escucha el verso 8: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Diga conmigo: derribados, pero no destruidos. Tal vez esto nos derribó un poco, pero diablo mentiroso, todavía tengo un salto pentecostal. He sido derribado, pero no destruido. Hay una excelencia de poder metida dentro de mí. Aleluya. Alguien que se crea, aleluya, que Dios es el único que puede levantar su vida. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Alguien que pueda levantar sus manos esta mañana y decir: pensaste que me habías destruido, pensaste que nos iba a quitar el templo, pero estamos en la casa de Dios. Alguien que dé gracias al Señor por eso. Aleluya. Hay un espíritu de recuperación esta mañana. Aleluya. Derribados, mas no destruidos. Heridos, en apuros. Usted estuvo en apuros tras esta pandemia. Aleluya. Usted estuvo en apuros. Su fe fue puesta a prueba durante esta pandemia. Pero usted está aquí, usted permaneció aquí, usted se sostuvo aquí. Y Dios lo va a levantar poderosamente, mi hermano, porque usted se ha mantenido fiel, porque usted es fiel a su palabra, porque usted cree que Dios es fiel y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas de Dios son en Él, siguen en amén. Aleluya. Él es fiel a nosotros. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Derribados, mas no destruidos. Derribados, mas no destruidos.
Segunda de Samuel, el capítulo 22, verso 31. Dice la palabra de Dios en cuanto a Dios. Escuche esto: perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. Diga conmigo: Dios es el que me ciñe de fuerza. Pareciera que como que no estoy diciendo nada. Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Quién despeja mi camino? El enemigo puso piedras en el camino, pero Dios es quien me ciñe de fuerza y despeja mi camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Él es el que me ciñe de fuerza en este tiempo. Él es el que me recupera en este tiempo. Él es el que me vuelve a tener esa misma fuerza que tenía al principio. Él me ciñe de poder, Él me ciñe de vigor. Y el diablo se preguntará: ¿por qué? Porque ese todavía tiene fuerza en medio de esta situación. Porque ese, si le pongo piedras en el camino, amén, todavía sigue caminando firme. Es que Dios es el que me ciñe de poder. Es que Él es mi fuerza y Él es mi escudo. Él es el que me da la fuerza para doblar el arco de bronce. Aleluya. ¿Alguien está recuperando fuerza esta mañana? ¿Alguien está recuperando su fe esta mañana? ¿Alguien está recuperando unción esta mañana? ¿Alguien está recuperando fuerzas esta mañana? Ese es el desafío que tenemos. El espíritu de recuperación ha venido esta mañana a nosotros. La Biblia dice en Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y escuche eso: seré ungido con aceite fresco. No solamente Él te ciñe de poder, no solamente Él aumenta tus fuerzas, sino que esta mañana, aleluya, Él unge nuestra cabeza con aceite. Digo, Él va a ungir nuestra cabeza con aceite. Él es el espíritu de recuperación. Él es ese aceite con el que se ungían a los enfermos en la antigüedad como medicina. Él es ese aceite, aleluya, ese prototipo del aceite que se hablaba en el tabernáculo. Es el Espíritu Santo de Dios metido en nosotros. Él no solamente aumenta mis fuerzas, sino que Él hace uso de su Espíritu Santo para sanar mis heridas. Tal vez quedamos heridos. Tal vez usted tiene una herida espiritualmente. Tal vez usted vino herido y desangrando esta mañana a la casa de Dios. Pero hay suficiente aceite para sanar tu herida. Hay suficiente aceite, mi hermano, esta mañana para ungir tu vida. El aceite era necesario para ungir a los muertos. El aceite era necesario para ungir reyes y sacerdotes. Pero el aceite era necesario para sanar las heridas de aquellos que habían quedado heridos en medio de la batalla. Para eso también se usaba el aceite. Amén. Para eso era necesario el aceite, para ungir a aquellos que habían quedado heridos en la batalla. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios en Marcos, el capítulo 6, verso 13: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y el resultado era que se sanaban. Santiago 5:14: ¿está alguno entre vosotros, amén, enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aleluya. El aceite, mi hermano, el pastor tenía que tomar aceite en sus manos. Aleluya.
gloria a Dios, tomar aceite en sus manos. Amén. En tiempo de verano. En tiempo de verano el pastor tenía que tomar aceite en sus manos. Aleluya. En tiempo de verano. ¿Por qué? Porque en tiempo de verano las moscas se alborotaban. Entonces el pastor tenía que comenzar a echar aceite sobre la cabeza de la oveja. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera la oveja quedaba, hermano, protegida, para que las moscas no entraran a su cabeza y las volvieran locas. Porque cuando la mosca entraba por la nariz de la oveja y iba hasta allá, hasta su parte interna, la volvía loca y colocaba larvas en su cabeza a tal punto de llevarla a la muerte. Por eso era que el pastor, amén, tomaba aceite y en tiempo de verano comenzaba a ungir las ovejas. Porque en tiempo de verano habían heridas. Y hemos vivido un tiempo de mucho verano. Y necesitamos el aceite fresco en nuestras cabezas. El aceite era para guardar todos nuestros sentidos, para guardar nuestros oídos, para guardar nuestros ojos, para guardar nuestra boca, para guardar, aleluya, todos nuestros sentidos, aleluya. Para eso era rociado el aceite. Estás separado, estás apartado, estás reservado, estás guardado para mí. Para eso era el aceite. Y yo siento que esta mañana no solamente Él me ciñe de poder y no solamente me ciñe de fuerza, sino que Él también me unge, Él también me sana y Él también me restaura. La Biblia dice en Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo: un hombre se descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y estos días, escuchando un predicador, esto me impactó mucho, porque él no quiso condenar ni al sacerdote y él no quiso condenar al levita. Lo que él está diciendo, amén, aleluya, es que el sacerdote no tenía suficiente aceite, aleluya, para ungir a aquel que estaba allí tirado, y el levita no tenía suficiente aceite para ungir a aquel que estaba allí tirado, aleluya. Y dice la palabra del Señor: y aconteció, pero cuando un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué estoy diciendo, iglesia, esta mañana? Tal vez yo no lo puedo ungir a usted, aleluya, porque el único que puede ungir es el Espíritu Santo de Dios. El sacerdote no tenía aceite, ni el levita tenía aceite, pero ese gran samaritano llamado Jesucristo tiene suficiente aceite para sanar nuestras heridas. Lo que tu pastor no puede hacer por ti, el príncipe de los pastores lo puede hacer por ti. Aleluya. Ay, van a haber espacios de su vida que yo no puedo llenar. Van a haber espacios de su vida donde yo no puedo entrar. Pero esta mañana te estoy presentando al espíritu de recuperación. Esta mañana te estoy presentando a aquel que tiene el poder para sanar. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Dios nos va a restablecer como al principio. Yo lo creo, yo lo creo y yo lo creo esta mañana. Dios va a restablecer su vida como al principio. No sé con quién estoy hablando esta mañana. Yo no sé con quién estoy, a quién le estoy predicando esta mañana, pero Dios va a restablecer a alguien como al principio. Dios va a darle la fuerza a alguien, las mismas fuerzas que tenía al principio. Aleluya. Otra cosa que Dios va a hacer esta mañana es
y los limpiaré de toda su maldad. Porque tiempo de pandemia, muchos, no sé aquí, pero muchos hicieron cosas indebidas. Mire, usted no me va a creer, pero hay gente que usó de la pandemia para pecar deliberadamente. Fue un pretexto para ellos. Fue un pretexto ya no venir a la casa del Señor, porque no podíamos venir a la casa del Señor. Pero lo segundo que Dios va a hacer es limpiar de toda maldad a todos los que pecaron contra Él. Y escuche esto, lo tercero: y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo hago. Escuche, la gente va a oír el bien que Dios hace por su iglesia. Aleluya. ¿Sabe? Tráigame en ese termómetro. Aleluya. 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 Este termómetro no apareció sino hasta la pandemia. Habían unos que se colocaban aquí debajo para medir la fiebre, pero ahora este es puesto en cada almacén, en cada centro comercial, y donde quiera que usted vaya, lo van a medir con el termómetro. Van a medir su temperatura. Ahora esto está a la entrada de la casa de Dios para medir su temperatura. Pero si yo digo esta mañana, si el termómetro de Dios aquí, antes de que su temperatura fuera medida con esta pistola, si ese termómetro fue puesto sobre su cuello para medir en qué nivel está su temperatura, yo digo, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero si esta mañana yo puedo salir lleno del Espíritu Santo, he llenado las expectativas del termómetro espiritual de Dios. Porque en los reglamentos usted no se puede pasar de 37, creo. Pero en el Espíritu de Dios, usted tiene que pasar esos 37. Usted tiene que salir encendido. Tal vez usted llegó en 36.1. Aleluya, hablándolo físicamente. Ese es el nivel en el que usted puede entrar. Amén. Pero en el mundo espiritual, aleluya, no se vale 36.1. Es muy bajo. Yo necesito el Espíritu de Dios cayendo sobre mí, ungiéndome a mí, llenándome de fuego, llenándome de poder. Yo quiero salir encendido en el Espíritu Santo de Dios. Si esta mañana Él toma el termómetro espiritual, ¿en qué medida está usted? ¿En qué nivel está su alabanza? ¿En qué nivel está su oración? ¿En qué nivel está su adoración? Póngase en pie esta mañana. Aleluya. ¿Qué has perdido, querido hermano, tras esta pandemia? ¿Qué has perdido tras esta cuarentena? Creo que tenemos un gran desafío. Creo que los jóvenes de esta iglesia tienen un gran desafío. ¿Cómo está nuestra temperatura espiritual? ¿Cómo
está nuestro deseo por la casa de Dios? David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ahora ya no se escucha eso, porque muchos fueron afectados con la pandemia. Y David decía eso, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y cuando David está diciendo eso, era que en el altar había aceite. El altar tenía 4 cuernos. Esos 4 cuernos elevados hacia el cielo representan la sangre, la palabra, la oración y el Espíritu Santo. David está diciendo, necesito la unción, así sea en la puerta de la casa de Dios. Necesito recuperarme. Necesito recuperarme. Yo no sé si hay alguien que tiene hambre esta mañana de decir, necesito recuperarme. ¿Cómo he sido afectado tras la pandemia? Que no tengo fuerzas para servirle a Dios. Que no tengo fuerzas para leer la palabra de Dios. Que no tengo fuerzas para orar. Que no tengo fuerzas. Aleluya. Esta mañana es tiempo de que te recuperes. Tú no puedes salir de este lugar conformado con la temperatura que nos establece el gobierno, 36.1 tal vez, sino que esta mañana, si yo dijera el próximo domingo, aleluya, usted si no pasa los 37.1 no puede entrar, debería de ser al contrario. ¿Cómo está nuestro nivel, nuestra consagración? Hemos perdido mucho, es verdad. Hemos sido heridos, es verdad. Emocionalmente, es verdad. Financieramente, es verdad. Pero yo me puedo volver a recuperar en la presencia de Dios. Yo me puedo volver a recuperar. Yo me puedo volver a recuperar. Yo me puedo volver a recuperar. Si usted no ha hablado en lenguas, usted puede hablar en lenguas ahí. Yo no sé cuánto lleva sin hablar en lenguas. Yo no sé cuánto lleva sin sentir el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto tiempo pasó usted en ese cuarto y no habló en lenguas. Yo no sé si en el transcurso de esa cuarentena usted estuvo allí y nunca habló en lenguas, nunca le dijo te amo, Señor. Más bien usted se quedó allí tirado, no oró, no buscó. Hermano, yo muchas veces no sentía fuerzas de orar. Yo a veces no tenía fuerzas, mi hermano, de levantar mis manos. Pero tengo que arrodillarme aunque no lo sienta. Tengo que hacer lo posible por tocar el Espíritu Santo de Dios y que Él venga y traiga aceite sobre mí y Él me dé fuerzas y Él me unja con aceite fresco y Él me levante y Él me eleve en el Espíritu Santo. Dele libertad al Espíritu de Dios esta mañana. Dele libertad, renueva el Espíritu Santo. Allí donde está, renueva el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ven y sana mis heridas. Espíritu Santo, ven y sana mis heridas. No sé cómo llegaste, hermano. No sé cómo llegaste, pero no te puedes ir de la manera en que llegaste. Tienes que salir en victoria esta mañana de aquí. Tienes que salir recuperado esta mañana de aquí, iglesia. Tienes que salir recuperado esta mañana de aquí. Aquí está el espíritu de recuperación. Y el espíritu de recuperación es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu oración, levanta tu oración, levanta tu oración. Levanta tu oración, levanta tu oración, levanta tu oración.